Eso de lavarse los pies unos a otros. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, éste le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: Nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó: Si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá. Juan 13, versos 1 al 17, en la traducción al día. Alguna vez, el Señor Jesús comparó a los que estudian sabiamente las Escrituras con un padre de familia que de lo que tiene guardado en un cajón saca cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Así que, al acercarnos una vez más a este relato y fuera del tradicional entorno de la Semana Santa, lo hacemos con el propósito de recordar lo que ya sabemos, pero también lo hacemos para aprender lo nuevo que el Señor ahora nos revela respecto del carácter y de la importancia del amor mutuo.
Para comprender mejor esto, empecemos por el final de nuestro relato. Después de haber lavado los pies a sus discípulos, el Señor procede a explicarles, a enseñarles el significado de tal acción. Se trata de un acto de amor. La indicación de que le imiten en su disposición de servir al prójimo solo puede entenderse en relación con el nuevo mandamiento que les ha dado, que se amen unos a otros tal como Él los ha amado. Obviamente, cuando el Señor les indica que deben hacer lo mismo que Él ha hecho con ellos, no se refiere en estricto sentido al mero acto de que se laven los pies unos a otros. Más bien, el Señor se refiere a un nuevo modelo de relación entre sus seguidores, sus discípulos, un modelo sustentado en y animado por el amor, mismo que les ha de distinguir respecto del cómo se relacionan entre sí los que no lo conocen, pero sobre todo un modelo de relación que ha de hacer evidente que en verdad son discípulos suyos. Juan 13:35. El mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si se aman unos a los otros. Dado que amar y expresar este amor de maneras prácticas siempre conlleva el riesgo de perder prestigio o estatus, el Señor destaca 3 cuestiones que están presentes en el acto de lavarles los pies. Él dice: yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Ningún servidor es más que el que le envía, y ningún enviado es más que el que lo envía. La cultura del reino de Dios establece un contraste respecto de lo que hace ser a las personas al animarnos a servirnos unos a los otros. A diferencia de la cultura del pecado que enseña que uno es en la medida que tiene riquezas, poder, estatus y sobresale sobre los demás. Así, en esta cultura del pecado, todo lo que se hace está orientado para destacar nuestra superioridad e independencia respecto de los demás. Ello se explica porque hemos aprendido que nuestra confianza es fruto de lo que somos y de lo que tenemos. Sin embargo, Jesús nos muestra que amarnos los unos a los otros no solo no atenta con nuestra identidad contra lo que somos, y que tampoco nos priva de lo esencial, de lo que en verdad importa. Jesús no deja de ser Maestro y Señor porque ha lavado los pies a sus discípulos, no deja de ser quien es, sigue siéndolo, aun cuando la tarea que ha realizado no parece ser propia de aquel a quien los discípulos reconocen como a su superior. En segundo lugar, Jesús destaca que su condición de Maestro y Señor es precisamente la razón que explica, que da sentido a su servicio. En efecto, antes había dicho que Él, el Hijo del Hombre, no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Si prestamos atención a esta frase, descubrimos que los actos de amor adquieren en el reino de Dios una dimensión trascendente. Hacen evidente la entrega del creyente, es decir, demuestran a quién pertenece éste. Además, los actos de amor contribuyen a la regeneración de quienes han sido salvados por la sangre de Jesucristo. Primero, porque como comunidad de amor, la Iglesia se convierte en una comunidad restauradora y compensadora de aquello que el pecado ha destruido, despojado a sus miembros. Además, porque la Iglesia se convierte en un campo de cultivo apropiado para que el creyente
pueda producir el fruto que le es propio. Es decir, para que adquiera los recursos y las habilidades para dar testimonio de Cristo en su área de influencia, en su esfera de influencia, en su oikos, como hemos visto en otras ocasiones. Que seamos una comunidad de amor es un privilegio e implica también una responsabilidad, la de servir al prójimo. Podemos cumplir con esta porque somos amados y podemos amar como Cristo nos ha amado. Además, ninguno de nosotros desconoce lo que significa el amor fraternal. Podríamos decir que en cierto sentido todos los cristianos hemos sido víctimas del amor de nuestros hermanos, porque nadie se escapa en el cuerpo de Cristo de ser amado y de tener muchas evidencias del amor con el que es amado. Toda expresión práctica del amor mutuo es una acción cargada de simbolismos importantes, como el mismo Señor Jesús lo muestra al lavar los pies de sus hermanos. Lo que hace el Señor, en primer lugar, es tomar la iniciativa. Se levantó de la mesa. 2, renunció, se quitó lo que le es propio, se quitó la capa. 3, adquiere una responsabilidad que le limita, se ató una toalla a la cintura. 4, asume el precio de su servicio, es decir, paga lo que cuesta servir, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos. 5, se ocupa de terminar adecuadamente la tarea que ha empezado. Les secó los pies con la toalla que llevaba en la cintura. San Pablo nos exhorta a que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 y siguientes. Es decir, nos anima a que por amor estemos dispuestos a entregarnos a nosotros mismos en el servicio a los demás. No se es cristiano a menos que se sea como Cristo. Y no se puede ser como Cristo a menos que amemos como Cristo amó y todavía nos ama. Y no se puede ser cristiano a menos que nos entreguemos a nosotros mismos al servicio de los demás. La cultura del pecado nos lleva a ver solo por nosotros mismos. Para quienes viven de acuerdo con tal cultura, son ellos, sus intereses personales, aún sus intereses familiares, lo que explica el cómo de sus vidas. Por ello, no sirven al prójimo, si acaso le dan al prójimo. Es decir, no se entregan, retienen el control, establecen los qué, los cómo, los cuándos, los quiénes, siempre pensando en sí mismos. De mi padre aprendí que en la vida cristiana hay que aprender a dar y también a recibir. Sobre todo, aprendí que no es suficiente con dar, sino hay que darse a uno mismo. Esta es la expresión más sublime del amor fraternal, cuando lo que hacemos solo revela que amamos tanto a nuestros hermanos que nos place, nos satisface, nos alegra estar a su servicio. Que no solo damos de lo que es nuestro, sino que nos damos a nosotros mismos. Y todo ello por una sola razón. Porque amamos a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor.